Muy buenos días a todas y todos ustedes. Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias virtuales previas al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Les recordamos que las conferencias están estimadas en un tiempo de 45 minutos de participación del ponente, así como 15 minutos al final de la presentación para un espacio breve de preguntas y respuestas. Bajo esta modalidad, nos permitimos iniciar esta conferencia titulada Investigación con perspectiva de género, que impartirá la licenciada Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres en el estado de Nuevo León. Me permito, maestra, leer brevemente una reseña de su persona. La maestra tiene maestría en Derecho Penal y Justicia Alternativa por la Universidad de Innovación, así como una maestría en Derecho Administrativo y Procuración de Justicia. Cuenta también con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valle y además una licenciatura en Estudios Políticos y de Género por la Universidad de Guadalajara. También cuenta con una especialización en racionamiento probatorio por la Universidad de Georgia, España. Actualmente cursa una especialización de violencia de género, participación y políticas públicas por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad en cocertificación con la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Maestra Griselda, muy buenos días y compartimos el espacio a través de esta nueva modalidad desde Fiscalía. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad muy contenta de participar con ustedes y de estar hoy aquí en esta primera conferencia que tenemos en vivo. Y antes que nada agradecer especialmente a la Unidad de Género por este esfuerzo que suma en marcando esta conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres y este esfuerzo que se tiene desde la Fiscalía General de Justicia a través del liderazgo del licenciado Gustavo Guerrero, quien ha manifestado en diferentes foros este compromiso en el tema de las mujeres y en enfrentar en Nuevo León este gran reto. Por nuestra parte, desde la Fiscalía Especializada, pues me siento muy honrada, no solo yo, sino todo el equipo que trabaja día con día para poder abordar esta problemática y poder erradicar las violencias de género que tienen en específico las mujeres. Y lo que quisiera dividir en esta charla para que todas y todos los que nos escuchen, pues tiene como objetivo dos partes. La primera de ellas es un poquito introducirnos al tema de qué es la perspectiva de género y por qué es importante esta famosa frase, pero cómo se traduce a nuestro día a día. Y la segunda parte tiene un poquito de transmitirles estas buenas prácticas, estas acciones que se han realizado y que se continúan realizando desde la Fiscalía General de Justicia para poder afrontar esta problemática. Entonces, ese será el objetivo en estos 45 minutos, poderles brindar una información puntual y efectiva respecto a qué significa nosotros y nosotras como litigantes desde la acción penal, es decir, desde la función del Ministerio Público, cómo nosotros tenemos que traducir esa perspectiva de género. Entiendo que mis colegas en próximos días lo darán desde cada una de sus perspectivas y sí será importante entender que todas y cada una sumamos en este equipo para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Entonces, como les decía, en la siguiente podemos observar que pues hacemos el agradecimiento en la siguiente diapositiva a la unidad de género. Y reconocerle a la maestra Alicia, quien fue nombrada a través de acuerdo como la primera, en este caso directora de unidad de género en la Procuración de Justicia de Nuevo León. De verdad queremos hacer este sumo reconocimiento, este esfuerzo de la transversalización de la perspectiva de género en las servidoras y los servidores públicos, ya que es un esfuerzo en conjunto, no solo se requiere para los que investigamos, para las que investigamos, sino para todos y cada uno de los que nos presentamos en el servicio público. En la siguiente diapositiva podrán observar que el objetivo de esta charla como primera parte es la importancia de litigar con perspectiva de género. ¿A qué se refiere esto?
Y a mí me emociona mucho decirles a las que nos escuchan y a los que nos escuchan que yo no veo otra manera de hacer o litigar el derecho si no es con perspectiva de género. Una vez que entras a este tema, entiendes que a través de esta visión sistemática es la única manera en la que nosotros podemos ser abogadas, en la que nosotros podemos construir un mejor derecho y construir en consecuencia una mejor sociedad. En la siguiente presentación, diapositiva, se darán cuenta que dentro de los delitos que están a mi cargo, yo, bueno, en específico la Fiscalía Especializada fue creada a través de la autonomía en la Procuración de Justicia. Como todas y todos saben, en marzo del 2018 se asume la titularidad por el primer fiscal autónomo en Nuevo León, el licenciado Gustavo Guerrero Gutiérrez, en donde además de demostrar este sumo esfuerzo y compromiso hacia la sociedad neolonense, también demuestra este compromiso hacia las mujeres, ya que se crea una fiscalía especializada en delitos cometidos contra las mujeres. Por demás, sabemos que la comunicación que se ha tenido tanto en redes sociales como en medios públicos, así como en la propia sociedad, nos hemos dado cuenta que pues el feminicidio tiene la característica de que el que recibe este delito o a quien se priva la vida es una mujer, pues bueno, es claro que debería pertenecer a esta estructura. Pero también es importante hacer este reconocimiento, y nosotros lo denominamos desde la Procuración de Justicia, estas acciones afirmativas, para efecto de reconocer que en el caso de la violencia familiar, la trata de personas y los delitos sexuales preponderantemente afectan a las mujeres. Entonces, esta situación por lo tanto, debe de analizarse con perspectiva de género. Además de conocer el sistema penal, debemos de conocer este gran fenómeno que aqueja a nuestra sociedad, tanto en Nuevo León como en México y en el país, en el mundo entero. Entonces, para poder introducirnos a esto, quiero que también hagamos como un momento de reflexión de qué es el género y cómo podemos hacer esta visión sistemática, analítica, para poder entender estas diferencias. Y creo que algo que nos ha llamado mucho la atención desde que tenemos la oportunidad de ser conscientes en esta sociedad, en la siguiente diapositiva podemos entender la denominación del sexo. Y sé que en varias capacitaciones y en varias charlas se ha abordado el tema de qué es el sexo. Bueno, el sexo tiene una connotación biológica, estos son términos que vienen en la propia RAE, es una condición biológica que determina características físicas de los seres, tanto de características femeninas o de características masculinas. Entonces, para que tengamos en claro, en muchos de esta historia del mundo, pero también en esta historia social que tenemos aquí en Nuevo León, una de nuestras maneras de distinguirnos es por sexos. Y cabe señalar que nuestros sistemas normativos en el país son estos sistemas dicotómicos, ¿no? O solamente binarios, es decir, o mujer o hombre. Entendidos estos como estas características sexuales, ¿no? De pronto el sexo femenino o el sexo masculino, y cómo en ello se ha enmarcado una serie de roles y características y estereotipos al sexo. Entonces, pues creo que todas y todos quedamos claro que el sexo tiene estas características, ¿no? Las características biológicas que se pueden determinar para diferenciar las características femeninas o masculinas, XX y XY. En la siguiente diapositiva, a partir de más o menos por los años 70, las diferentes sociólogas, y de hecho una que tiene en este año perdió la vida, que fue muy relevante en el contexto internacional, pero bueno, fue una lucha que se tuvo en el Estado americano, en este caso en los Estados Unidos de América. La famosa ministra de la Corte, Ruth, ella, pues justo hace, de hecho, tiene una película, ¿no? Basado en el tema del sexo o cómo tenemos la igualdad. Es decir, estas luchas que hemos tenido las mujeres, hay referencias en todas las partes del mundo, pero también México y Nuevo León tiene su propia historia. Entonces, a partir del 70, empieza a existir esta determinación de cómo se construye el género. Y el género tiene una construcción sociológica, ¿sí? Es cómo atribuimos de manera social, histórica, cultural y geográfica qué es un hombre y qué es una mujer,
¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos atributos sociales a las condiciones biológicas? Entonces, ahí hacemos ya un poco de reflexión, porque ¿cómo saben que yo soy una mujer? Pues en definitiva, para todas las que nos ven y para todos los que nos ven, pues ven características o atribuciones sociales que se les han generado a nosotras mujeres. Maquillaje, mi cabello largo, bueno, quizás no se ve, pero traigo un vestido, uso tacones. Entonces, todos estos atributos sociales nos ayudan a identificar a una mujer. Si fuese el caso de un hombre, bueno, tendrá otros atributos físicos, sociales e históricos a los que se les atribuye el género hombre. En conclusión, el tema del género es una atribución no biológica, sino una atribución social que ponemos a las personas. En la siguiente diapositiva, esta imagen la pueden buscar ustedes o descargar desde el glosario CONAPRED, en donde tiene todas estas identificaciones y me parecen importantes que las tengamos previstas para el contexto de la charla. A ver, hablábamos que las características sexuales definen el sexo, ¿de acuerdo? Son estas características físicas o biológicas, ya sea cromosómicas o nodonales o hormonales y anatómicas, que determinan los cromosomas XX y XY. Condiciones biológicas. Médicas, médicos, ustedes tienen esta capacidad de determinar a través de la anatomía del cuerpo, sí existen estas dos diferenciaciones. Sabemos que existen muchas más, pero pues estas características sexuales se atribuyen a las condiciones anatómicas del cuerpo. Y luego tenemos entonces dos conceptos importantes, ¿no? Hablábamos de género. Bueno, hay dos maneras de establecer el género: la expresión de género y la identidad de género. En teoría, y bueno, la realidad también que en la práctica, su servidora es una persona cisgénero, ¿sí? Es decir, yo tengo características biológicas, de que no se pueden ver, por supuesto menos porque socialmente porto ropa, pero tengo características biológicas femeninas y aparte yo me siento mujer, es decir, me identifico como mujer, me siento mujer y me expreso como mujer, ¿sí? Entonces, quiere decir que lo que soy es lo mismo con lo que me identifico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la frase trans, pues justo hace esta diferenciación, ya sea de condiciones masculinas a las expresiones de género mujer o las condiciones femeninas con expresiones de género hombre. Para efectos claros, la identidad de género es cómo tú te sientes. Si tú te identificas como mujer, valoras el querer ser mujer o valoras el ser hombre o el querer ser hombre. ¿Sí? Que hay una tercera distinción con esta famosa cuestión queer, que son los que no se identifican con, es decir, no sienten identidad con ningún género. ¿Cómo te expresas? Ya aquí es en la parte en donde entramos en el litigio con perspectiva de género, ¿no? Que tú debes de analizar contextos, pero también de reconocer cómo es esta expresión. Y por eso nosotras, desde la investigación y por supuesto desde la función ministerial, debemos de tomar en cuenta cómo es que nos expresamos físicamente, ¿sí? Entonces, si una persona viene con las características que les he referido, que se les han atribuido a las mujeres, y ella te saluda y se presenta como Griselda, pues bueno, a pesar de que a lo mejor su INE o alguna otra identificación tenga algún otro nombre, tú debes de respetar esta expresión de género que realiza la persona. Entonces, esto ya hace como un poquito de sentido de hacia dónde vamos con el tema de perspectiva de género. Y por último, tenemos aquí en México, un país rico en cultura y en diversidades, pues una identidad cultural que se ha detectado en el país, que son los famosos MUSHE, que son identidades culturales y que son adaptadas, establecidas y generadas desde la cultura mexicana. Esto, como les digo, tiene su referencia en el glosario de CONAPRED, muy importante que pues les llame la atención, les empiece a generar esa intención de investigar más. En la siguiente diapositiva es en donde ya entramos en materia de establecer cómo es que tu género te ha asignado diversos roles.
Y me parece importantísimo definir esto para que podamos entender cómo desde la Fiscalía tenemos que actuar con perspectiva de género, ¿no? De pronto ya nosotros, por ver características físicas, atribuimos ciertos roles. Estas las podemos determinar como estas normas intangibles, pero socialmente atribuidas para que sepamos a quién se le identifica como mujer con ciertos comportamientos y a quienes se les identifica como hombres con otros tantos comportamientos. Y esa es la construcción de la masculinidad y de la feminidad. Bien, pues estos roles pareciera que generan o no alguna situación importante dentro de la investigación, pero esto es el ente clave. En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, podemos atribuir que nosotros mentalmente, en la siguiente, ahí en estereotipo, podemos nosotros mentalmente, nosotros tenemos estereotipos. No sé si las personas que me escuchan y por supuesto que nos pueden ver, se han puesto a pensar qué es un estereotipo. Si es malo, es bueno. Definitivamente los estereotipos no tienen una connotación negativa o positiva. Es su empleo en donde se puede determinar una connotación negativa o una connotación positiva. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, el estereotipo es una manera en la que en nuestra cabeza podemos hacer más fácil nuestra vida. Cuando les decimos, no sé, si vamos al cajón de los calcetines y ustedes buscan unos calcetines, les apuesto que los encuentran porque tienen una figura preconcebida de unos calcetines. ¿Sí? Igual en el ejemplo que voy a poner ahorita, que son en el caso de las plumas y los lápices, ¿no? Hay un montón de lápices y un montón de plumas, pero están todos revueltos. Bueno, gracias al estereotipo, que como pueden decir, cuál será el lápiz y cuál será la pluma, pues ya tenemos preconcebida una forma de un lápiz, todos podemos apostar que esto es un lápiz, y una forma de una pluma. Nuestro estereotipo funciona clasificando mentalmente una cosa sobre otra y nos ayuda a seleccionarlo de manera rápida. Pero actúa tan de manera inconsciente que de pronto en la normativa jurídica, pero sobre todo en la investigación, es en donde tenemos que hacer un proceso de reflexión. Los estereotipos lo que pueden llegar a generar son que con base en estos roles suceda lo siguiente. El estereotipo es una idea, justo una concepción en la que nosotros nos generamos esta manera de establecer a quién se le corresponde o se le asigna ciertos roles. Y como podemos ver en las imágenes que se encuentran allí, pues justo es que de pronto nosotras y nosotros atribuimos que los hombres deben de estar en el contexto público y las mujeres en el contexto privado. Y ese es su lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando los estereotipos comienzan a generar una carga dentro de las investigaciones. En esta atribución de que una mujer debe de quedarse en casa, debe de limpiar, atender a los menores, a los hijos o las acciones de cuidado, bueno, esto ya le estamos asignando un rol, ¿sí? Y estamos estereotipando que todas las mujeres deben de hacer esta función y en el caso de los hombres que deben de ser proveedores, tener fuerza económica, deben de ser físicamente fuertes, deben de ser, como lo reiteraba, proveedores, protectores y que todos los hombres deben de ser así, bueno, aquí es en donde les pido en la siguiente diapositiva que comiencen a reflexionar algo cuando actúan de manera negativa los estereotipos. Y aquí les pongo recurso que es de justo el libro de estereotipos de género de Rebecca Cook y de Simone Cusack, que les recomiendo muchísimo que lean al respecto, porque cuando operan de manera negativa los estereotipos, miren, cuando estos estereotipos, es decir, porque las mujeres tienen que quedarse en casa, nos niegan el acceso a la posibilidad de realizar funciones de trabajo o estar en el ámbito público. Cuando te niegan a ti como hombre la posibilidad de acceder, por ejemplo, a los recursos de una pensión, porque las pensiones cuando se jubilan las mujeres no las pueden acceder los hombres. Es decir, operan de igual forma para las mujeres como para los hombres. Ahí es el problema en donde los estereotipos tienen una connotación incorrecta. También cuando te imponen una carga. Es decir, por ser mujer tienes que comportarte de tal manera. O por ser hombre debes de ser el proveedor. Y por último, cuando te marginan o cuando te vulneran tu dignidad.
¿sí? Cuando por este estereotipo dicen, bueno, es que eres una mala madre, ¿sí? O es que eres un mal hombre. Y esto ya vulnera tu dignidad. Creo que esto, en nuestra siguiente diapositiva, cerramos con la idea de qué es actuar entonces con perspectiva de género. Miren, lo que yo les pido, en primero es agradecerles que me escuchen y que podamos tener este momento de reflexión de en qué momentos yo, de manera automática, como decimos, en piloto automático, he generado acciones que han conllevado una discriminación. ¿Qué se pide desde la Procuración de Justicia a través de diferentes criterios internacionales? Bueno, lo que se nos pide, en definitiva, es el ser reflexivos, es decir, tener una visión sistemática que te permita ver estas diferencias, analizar, reflexionar. Caray, si cuando una mujer está dando una idea y tú de pronto le quitas la palabra, bueno, a lo mejor en este punto lo que estás haciendo es actuando bajo un estereotipo en donde tú quieres reafirmar ciertas ideas. O cuando un hombre le dices, es que no sirves para nada porque no puedes trabajar, bueno, ahí es cuando nosotros generamos estos estereotipos y opera de manera incorrecta y genera cualquiera de estas tres condiciones negativas en los estereotipos. Justo es que debemos entender esta diferencia histórica de las mujeres en atribuirles en estos roles, ¿sí? Y ya creo que lo han escuchado muchas y muchos en estos últimos años. Creo que se ha logrado posicionar desde la teoría social, desde los feminismos, se ha logrado posicionar estos derechos de las mujeres que deben de ser igualitarios que los hombres. Ojo con esto, todos somos iguales, pero cada quien somos distintos y diferentes. Y se los digo desde la investigación. Al menos no sé si por aquí van a tener a una especialista el Instituto de Periciales. Bueno, es una gran mujer, la maestra Alicia Díaz, y también en el entorno que es liderado por el maestro Porfirio, nos pueden decir nuestros peritos, y los han hecho muchísimas veces, que no hay una persona igual. Y esto lo hacemos con pruebas de evidencia científica. El ADN te dice, en un número matemático que la verdad siempre lo pregunto bastante cuando estamos ahí en juicio, lo que te dicen es que toda la población viva en la Tierra multiplicada por 6, no habría una cadena de ADN igual al tuyo. Entonces, todos somos diferentes, pero la ley tiene que tratarnos y ejercer nuestros derechos de manera igualitaria. Es así que en la siguiente diapositiva, de una manera muy puntual, ya nos han dicho desde Corte Interamericana, ¿sí? Primeramente, pues, la que rompió paradigmas, que fue para el Estado mexicano a través de la famosa conocida como campo algodonero, en donde nos dice, a ver, México, estás generando tal estereotipos que cuando sucedió esta situación, que son las parte de estas muertes que se daban de mujeres en Juárez, por tus estereotipos, por tu decir, es que es una mujer, al rato aparece, seguro se fue con el novio, esto limitó la posibilidad de que estén vivas. Entonces, nos dice la Corte Interamericana, debes de entender que existen atributos o características que tú atribuyes a las mujeres y por eso no pueden acceder a los derechos o no son protegidas de manera correcta y manifiestan una notoria subordinación, este famoso machismo mexicano. Pero no solo es un contexto en México. En el caso de Belis Franco en Guatemala, también se reconoce esto, ¿no? Como esta chica adolescente es posteriormente encontrada con la pérdida de la vida, pero que también había sido vulnerada de manera sexual y justo no se buscó por estos estereotipos. Entonces ya no lo ha dicho la Corte Interamericana, ya no lo ha dicho nuestra Corte aquí en México, sobre todo en los contextos de feminicidio, a través de el amparo directo 554-2013, que es el famoso y conocido y súper reconocido, por favor, siempre nombrémoslo, Mariana Lima, buen día, y también en el caso del 2017, el de Carla Pontigo Lucioto. Creo que son estos que rompen el paradigma que nuestra propia Suprema Corte de Justicia ya nos lo ha interpretado y nos dice, a ver, ojo, investiga con perspectiva de género. Tú que eres el Ministerio Público, que procuras justicia, que representas justo al público, al ministerio, te representas para que socialmente podamos investigar estos delitos, lo hagamos bajo esta perspectiva. Es así que este tipo de charlas, en nuestra siguiente diapositiva, podemos entender de, bueno, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿cómo cambiamos este entorno?
también en la siguiente, ¿cómo podemos cambiar este entorno? ¿Cómo podemos nosotras reconocer esta diferenciación? Justo en la siguiente diapositiva. Y les decimos, bueno, miren, si ustedes se hunden en el mundo social, en más de miles de años de esta asignación social, se van a sentir abrumadas y abrumados. Lo que tenemos que hacer es entender que primero debemos de analizar el contexto normativo, hay que transformar las normas que establecen estas situaciones, ¿sí? Que hemos visto poco a poco con la creación de los tipos penales. En derecho penal es interesantísimo este tema de género, porque yo siempre les digo al equipo de trabajo de las fiscales y los fiscales que están con nosotros trabajando en esta función tan maravillosa, les digo, bueno, ¿qué te desafía como fiscal? Yo les digo, a mí me desafía como fiscal cuando la norma constantemente te exige tu preparación. Y analicemos cuáles son las últimas reformas del Código Penal del Estado de Nuevo León y la mayoría de ellas son atribuidas a estos contextos de género. Entonces, el derecho penal ha roto esta idea de ser este anterior y lo que ha buscado es transitar a esta realidad social y poder tener una forma punitiva. Recuerden, derecho penal lo que busca son las penas. ¿Sí? Generarle la pena a alguien, que es una pena, pues un dolor que te inflinja algún dolor. Entonces, este derecho ha migrado, va constantemente en migración y yo les digo, es apasionante que como abogadas y como abogados cada día que te sientes te retes a saber más, pero no solo a saber, no solo a prepararte y capacitarte, porque esta frase es como mucho, ¿no? Capacitarnos. Bueno, lo que los invito y las invito a pensar es a reflexionar. Creo que hacer reflexión y sensibilizarnos en el tema es clave para que nosotros podamos cambiar un contexto estructural. Creo que lo que estamos haciendo ahorita desde la Fiscalía General de Justicia, al transmitir tanto a nuestro personal como a las personas que nos escuchan, estos cambios de paradigmas, estos cambios de pensamiento y de análisis, pues te van generando este entorno, este cambio estructural. Hay que cambiar el pensamiento de las policías, hay que cambiar el pensamiento de los ministerios y los ministerios públicos, de la trilogía de investigación desde la Procuración de Justicia y de las y los jueces al momento de juzgar con perspectiva de género. Y por último, ¿qué veremos? Pues este cambio político y cultural. Señoras y señores, el cambio ya está aquí. ¿Sí? Estos movimientos sociales, estos conceptos disruptivos de la sociedad, estas cuestiones lo que te están haciendo es denotar que hay un cambio político-cultural, que lleva tiempo, pero que sin duda vamos en el camino correcto. Es así que esta primera parte, que creo que era la de gran contenido técnico, bueno, más bien teórico, un poquito reflexivo, me permite llegar a la segunda parte en la siguiente diapositiva de platicarles estas acciones desde la Fiscalía General de Justicia, pero en específico desde la investigación de esta transformación o qué se hace para actuar y abordar la violencia de género que existe actualmente en Nuevo León. Y bien, la primera de ellas, en la siguiente diapositiva, hay un ente muy rector desde que se asume la Procuración de Justicia y hay muchas cosas por las que las mujeres pueden denunciar o no denunciar. Ahorita estamos rompiendo el paradigma, primero de que confíen en la autoridad y de darte un acceso específico para que puedas denunciar más fácil. Híjole, tomar un camión, caminar hacia un famoso CODE, que es un centro de denuncia, no todas podíamos, pero al menos buscamos acceder más cercano hacia ustedes, esto a través de la Secretaría Ejecutiva de la propia Fiscalía y a través de esta función que tiene el licenciado Gustavo Guerrero, en donde dice, bueno, ¿y por qué no hacemos que desde tu celular, ahorita a lo mejor muchas nos escuchan desde allí, que puedan no solo escuchar una charla, sino que puedan presentar una denuncia? Entonces, ya hemos trasladado y hemos evolucionado a que las mujeres puedan denunciar desde aparatos y dispositivos tecnológicos que cuenten con Internet. Y luego, muchos me preguntan, sí, hemos denunciado. ¿Y luego? Bueno, primero era facilitarte el acceso a la Procuración de Justicia. ¿Qué hacemos desde la Fiscalía Especializada? Primeramente, proteger. Las medidas de protección
han escuchado en diferentes foros las órdenes de protección y las medidas de protección. En el caso de la especializada, se aplican las medidas de protección establecidas en el 137, que viene en la propia codificación, que bueno, las que son abogadas y que estamos ahí en el tema saben que el Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo su incursión en la aplicación en el 2014. El tema de la protección hacia las mujeres nació en el 2007 con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. ¿Sí? Esta ley federal, que en esta desesperación de que no había cómo proteger a las mujeres, se pusieron las órdenes de protección. En Nuevo León después se hizo un cachito en el Código Penal que era una orden de protección y que se daban en ciertos delitos. Nosotros buscamos la máxima protección hacia las mujeres y aplicamos el del artículo 137. Y son 10. ¿Sí? Pero también en una interpretación bajo el principio de la Ley General de Víctimas de máxima protección y de debida diligencia, podemos adaptarnos al contexto de cada una de las mujeres. Entonces, como primera acción es facilitarles la denuncia a las mujeres. Después de que denuncian, ¿qué hacemos con tu asunto? Puedas o no tener la posibilidad de continuar con periciales, tanto psicológicas como médicas, lo primero que tenemos que hacer es protegerte. En la siguiente diapositiva podemos observar que una de las acciones que nos ha ayudado de manera maravillosa el área de informática es en esta era en donde nos lo han dicho en foros como México Evalúa, Impunidad Cero, dicen, bueno, ahora ¿por qué somos tan requisitosos? Incluso cuando vienen a capacitarnos organizaciones internacionales, ¿por qué tanto oficio, no? Oficio para acá, oficio para allá. Dice México, ¿por qué no lo haces más rápido? Entonces, el área de informática creó un medio de comunicación con las Secretarías de Seguridad Pública. Estos datos están dentro del informe del fiscal general que se presenta cada septiembre de cada año, en donde establecemos que se han generado solicitudes directas, es decir, en cuanto tú estás presentando la denuncia, inmediatamente el abogado o la abogada que te está atendiendo genera un oficio electrónico para que te puedan brindar este tipo de protecciones. Y eso se generó a través de, justo en este periodo de la Procuración de Justicia de manera autónoma. Es decir, explotar los medios de tecnología. Entonces, hicimos estos convenios o hemos hecho estos convenios cada una de las secretarías. Una de las cuestiones, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos con 11.664 oficios electrónicos, es decir, 11.664 medidas de protección de manera inmediata desde septiembre del 2019 hasta agosto del 2020 a través de esta coordinación absoluta que tenemos dentro de toda la Fiscalía General de Justicia. ¿Hacia dónde vamos? Pues a buscar que todos y cada uno de los municipios tengan esta forma de comunicación y se haga una protección efectiva de las mujeres. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay otras formas de protección y otras tantas de ellas muy importantes para nosotros son estas que se denominan ratificables. Miren, cuando sucede el contexto del COVID, una de las cuestiones primordiales que el fiscal general incluso lo reconoce y se establece dentro del acuerdo es se tienen que dar prioridad a los delitos de género y se tiene que tomar en cuenta las recomendaciones que hace la Organización de los Estados Americanos a través de esta determinación de proteger a las mujeres. Si tú estás en casa, nos estás escuchando y sufres violencia, debes de saber que sí, es importante que se persiga el delito y que se encuentre al responsable, pero lo primero que vamos a hacer es protegerte. Y si vemos que hay un riesgo necesario, vamos a buscar que la persona agresora que lo hace en contra de mujeres y de niñas y niños, extraerla del domicilio. Y hay esa posibilidad a través de las medidas de protección. Aquí tuvimos un aumento del 17% de las medidas de protección en relación al periodo anterior. Entonces, son parte de las acciones que ya se hacen directamente de la especializada para que, ojo, en una violencia grave no es una protección absoluta una medida. Lo que se tiene que hacer es llevarlo a un proceso y que se dé una medida, pero cautelar, es decir, que se lleve ante la justicia, que se ponga ante un juez de control y que se siga la sanción por este delito. Esa sería la segunda acción, que es la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, en donde vemos que, a ver, hay diferentes violencias y no todas son las mismas. Agradezco mucho la creación del violentómetro, pero decirles que la violencia no es lineal.
No es una receta de cocina, dependemos de cada uno de nuestros contextos, pero tenemos personas especializadas y de hecho aquí quiero destacar que el día 5 de noviembre se crea dentro del acuerdo el nuevo modelo de investigación en Monterrey, pero también se crea una unidad de medidas de protección. En el estado de Nuevo León, el fiscal general ha creado una unidad específica para darle seguimiento a estas medidas, no solo para imponerlas, sino para verificar su cumplimiento y garantizar la seguridad de las mujeres en esta coordinación absoluta que se debe de tener con todas las entidades, tanto Secretaría de Seguridad Pública del Estado como de cada uno de los municipios, así como esto debo de hacer también un notorio reconocimiento en la Secretaría de Seguridad Pública con el área específica de UMECAS, las unidades de medidas cautelares, ¿sí? que gestan desde la protección. Esto es inédito a nivel nacional. UMECAS solo se dedica de las cautelares, es decir, cuando ya estás dentro del proceso. Pero UMECAS, y con esta voluntad de compromiso para erradicar en Nuevo León la violencia de género, se ha sumado a un compromiso dentro de la iniciativa de Ni un Feminicidio Más que tenemos en coordinación con USAID a través de 3 firmas de asesoría, como lo es IDEA, X y Fortis, que trabaja de la mano con nosotras. Justo lo que se ha buscado es hacer esta coordinación efectiva de las medidas de protección. Pero cuando una violencia es grave, aquí en esto se tiene que actuar de inmediato, ¿sí? Y hay violencias feminicidas, como lo viene en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero también hay tentativas de feminicidio. Y esto quizás es de las acciones más trascendentes que se ha hecho en Nuevo León, las tentativas de feminicidio. Es decir, que te apriete el cuello en ningún sentido es una violencia, ¿sí? Es un intento de que pueden privarte de la vida. Hay que analizar un contexto, ¿sí? Hay que analizar todo lo que se tiene en vista, pero algo que te puede demostrar en el género es que las mujeres en el cuerpo, muchas son estranguladas, golpeadas, disparos con arma de fuego y muertes por arma blanca. De hecho, eso viene establecido dentro del Secretariado Ejecutivo Nacional y está justo disponible cada día 20 de noviembre. Entonces, hay que analizar esos contextos y detectar estas violencias. Hoy por hoy en Nuevo León podemos hablar de 212 mujeres supervivientes de feminicidio, ¿sí? Todas hablamos de las personas que son privadas de la vida, que eso es irremediable. Y lo que buscan las víctimas indirectas de estos delitos es la verdad y que puedan otorgársele justicia. Pero hoy por hoy hablamos de mujeres que están vivas y que se han generado estas acciones para que sean supervivientes de este tipo de delitos y del fenómeno. Y por último, en la siguiente diapositiva, bueno, sabemos que el feminicidio es uno de los temas que, este es el registro que teníamos hasta agosto del 2020. El de 212 es el registro que tenemos ya publicado en nuestra página de la Fiscalía nl.gov.mx dentro del apartado de transparencia en la incidencia delictiva. En el caso de los feminicidios, bueno, aquí me quiero centrar más que con los números y con los datos, es ¿cómo le hacen para que ya no maten a más mujeres? Yo sé que el contexto de si feminicidio o homicidio nos podemos llevar un ratote platicando el tipo penal, cómo se creó el tipo penal, desde cuándo se dio el concepto que fue con los tribunales de crímenes contra mujeres en Bélgica, cómo fue creándose este tipo penal. Pero creo que lo importante es que son muchísimas y una muerte violenta de mujer, sea tipificado como homicidio o feminicidio, es una persona menos dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de una actividad que hoy hace falta para nuestro país. Entonces, decirles que, bueno, estos son el número de muertes que se tienen registradas desde la aparición del tipo penal. Si se fijan, hay un notorio cambio a partir de la Procuración de Justicia, en donde se genera el compromiso de cuál es nuestra responsabilidad. Investigar con perspectiva de género. Por eso se comienza a registrar cualquier muerte violenta como feminicidio. Cuando se pasa a homicidios, cuando se han descartado estas razones de género, pero en todas ellas el 100% se investiga con perspectiva de género. En la siguiente diapositiva podemos observar que siempre aparecemos en el cuarto lugar y el 21 en homicidios dolosos. Miren, más allá de todo eso, en la siguiente diapositiva podemos ver cuántas mujeres han sido privadas de la vida de manera violenta. Y cabe decir que dentro del periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2019 tenemos un total de 113. ¿Sí?
113 mujeres fueron privadas de la vida en contextos de violencia, es decir, con la intención de producir este resultado. En el mismo periodo y a partir de las acciones que ya que les platiqué, tenemos 96, ¿sí? Ha habido una baja, ¿sí? Es decir, ha generado el 17 muertes violentas menos de mujeres en Nuevo León. Creo que ahí está la clave. Actuar con perspectiva de género, proteger a las mujeres y actuar de manera inmediata en las detecciones de violencia, y hoy por hoy tener supervivientes de estos delitos ha generado una reducción en total del 15% de muertes violentas de mujeres. Si hablamos ya del tipo penal del feminicidio, pues estamos hablando de un 23%, pero creo que lo importante es cada mujer que ha sido privada de la vida. Y pues, por último, decirles que, bueno, estas acciones lo que van generando dentro de la Fiscalía, pues es cambio de paradigmas. De verdad agradezco muchísimo la oportunidad de poderles decir este contenido teórico y cómo lo traducimos a la práctica del día con día. Si tú, quien nos escuchas, realizas actividades desde la Procuración de Justicia, desde la búsqueda de justicia, lo que te invito a que hagas una constante reflexión, y creo que lo más importante es que se capaciten, que aprendan y que no dejen de aprender. Y hay una lámina que me encanta mucho ahora de Quino, que también este año perdió o fue desaparecido de esta existencia, pero que ha quedado perpetuo en este aprendizaje, con Mafalda, que de pronto ser muy positiva e ilusionarte, y ella quería cambiar el mundo, aprender idiomas en una de las imágenes, y luego ve cómo las personas están peleando y dice, bueno, y un poco de judo por si las dudas. Entonces, aquí lo que les diría es que aprendan, no dejen de buscar el conocimiento, de hacer una constante reflexión y de ser muy analíticos y reflexivos, no solo críticos, sino analíticos. Yo lo que les invitaría es hacer reflexión desde este contexto histórico que todas y todos vivimos, para poderlos así invitar a actuar desde nuestras funciones, siempre con perspectiva de género, y en consecuencia la investigación de esta manera para poder erradicar las violencias contra las mujeres. Así que, pues, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy agradecida, maestra Griselda, por su participación. Definitivamente creo que de manera puntual hemos aprendido cómo aplicar la perspectiva de género desde la Fiscalía del Estado de Nuevo León, así como el compromiso a nivel social también, porque tenemos personal que nos acompaña de la institución, así como público en general. Dentro de de un resumen, quiero agradecerle hacer mención sobre la necesidad de la aplicación de la perspectiva de género en nuestra institución, y cómo de manera puntual usted ha sido punto de referencia en esta aplicación. Hay unas preguntas dentro de la aplicación de esta modalidad de conferencia, y quisiera externarlas para que usted pudiera darle respuesta, que lo ha hecho a través de la conferencia. Sin embargo, pues me gustaría darle lugar a las personas que lo han expuesto. Una de ellas pregunta qué medidas se han estado tomando para evitar que los fiscales actúen sin estereotipos en la impartición de justicia. Si bien usted ha mencionado precisamente la capacitación y el compromiso que desde su fiscalía está presente sobre este tema, pero me gustaría que usted respondiera precisamente las medidas que se están tomando desde la unidad que usted representa. Bien, bueno, a mi cargo están las investigaciones de los delitos que les comentaba, pero desde la visión del fiscal general se ha generado que a través de este modelo de gestión estratégica, es decir, ha habido un reconocimiento por entidades como, bueno, más bien organizaciones como Impunidad Cero, México Evalúa y diferentes organizaciones y también Cómo Vamos Nuevo León, diferentes organizaciones. Se ha reconocido que en el caso de Nuevo León tenemos menor cantidad de ministerios públicos frente a la cantidad de delitos que se tienen en un nivel porcentual frente a lo que hay el resto en México. ¿Qué quiere decir con esto? Pues al final lo que buscamos, y desde la rectoría del fiscal general ha sido un reto, decir, ¿cómo podemos hacer más con menos?
cómo podemos trasladarnos a esta innovación del derecho, esta innovación de la sociedad. Y aquí les digo, ¿cómo lo verificamos? Bueno, cuando se generan estos modelos estratégicos para poder tener unidades especializadas, ministerios públicos especializados, también se han generado indicadores de productividad y de calidad en el servicio. Entonces, constantemente el área de calidad que se tiene en Fiscalía General de Justicia busca la excelencia y evitar y erradicar y ser la primera fiscalía, y me atrevo a decirlo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que logre este gran compromiso que busca la sociedad, que es erradicar la impunidad. Entonces, para esto, solo es posible a través de la medición y de esta constante revisión que lo hace nuestra área específicamente de calidad. Pero también nosotros, quienes lideramos estos equipos, estamos comprometidas en verificar que se cumplan estos parámetros. Cuando se dio el paradigma de la denuncia virtual, de pronto decían que, bueno, había 1000 complicaciones, ¿no? Como de pronto cualquier cosa que nos genera miedo, pero uno de los factores más importantes que pudimos determinar es que podíamos verificar cómo las y los fiscales, ya lo hacemos en audiencias, yo ya puedo ver a mis fiscales en audiencias si actuaron o no en su argumentación con perspectiva de género, y eso lo hacemos de manera constante, pero también ahora los AMPOS y también ahora de diferentes maneras se ha medido cómo se transmite esta capacitación a tu día a día, ¿sí? ¿Cómo lo vas entendiendo y cómo lo vas transformando? Quiero decirles que es una acción de todos los días y es una acción de poco a poco, porque hay que reflexionarlo. Primero hay que entenderlo como un error para que podamos mejorarlo. Entonces, es una acción constante y esta revisión se hace, bueno, la denuncia virtual queda videograbada, también tenemos las acciones que se llevan en las audiencias quedan videograbadas y todas y cada una de las constancias, lo que hacemos las áreas directivas, tanto de la Vicefiscalía de Ministerios Públicos como desde su servidora y así en cada una de las áreas de la Fiscalía General de Justicia, es verificar que estos parámetros de la garantía de los derechos humanos de las personas, pero también la actuación con perspectiva de género, sea constantemente monitoreada para poder, primeramente, pues reducir esta impunidad y, en consecuencia, erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, licenciada. Hablando de medición, usted citaba algo de medición. Hay preguntas referente a esto. Dice, cito tal cual la pregunta. En la Fiscalía a su cargo, ¿cómo se mide el riesgo de las víctimas que acuden a ustedes y qué acciones están tomando como consecuencia? Me parece una pregunta tan atinada que de verdad lo había pasado por alto reconocer. Dentro de la iniciativa de Ni un Feminicidio Más, generada a través de USAID en coordinación con tanto la Fiscalía General de Justicia, Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública, tanto del Estado como de los municipios, en específico creo que abordan 3, que es Escobedo, Guadalupe y Monterrey. Esta iniciativa lo que generó Fortis, quienes trabajan con nosotros de la mano, una de nuestras problemáticas era esto, ¿no? ¿Cómo hacemos una herramienta de medición objetiva y clara para todos los operadores? Entonces se genera esta famosa herramienta HER, H-E-R, justo es herramienta de evaluación de riesgos. Entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de los fiscales a su cargo, utilizamos y empleamos esta herramienta denominada HER. Esta herramienta lo que hace es hacer o de la narrativa que nos hace la víctima, evitando siempre una revictimización, ¿eh? No es que denuncie y luego le decimos, a ver, te vamos a hacer unas preguntas. De la propia narrativa que la mujer genera, nosotros hacemos una calificación de este riesgo. Y nosotros podemos determinar el riesgo medio, alto o muy alto, o sea, riesgo medio, bajo, medio y alto. Y esto pues nos da un indicador para que podamos generar o acordar estas medidas de protección las más amplias o bien determinar que es una violencia grave y que se traslade a la especialización, a la especializada, para que de esta manera se pida de inmediato una orden de aprehensión en contra del agresor. Entonces, pues destacar esta herramienta, la HER, es la herramienta que se tiene aquí en el Estado de Nuevo León a través de la Procuración de Justicia, que la aplicamos para que de manera racional y objetiva todos actuemos en conjunto para brindar el mismo tipo de protección a las mujeres. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que el compromiso y más que compromiso, la intención
la naturalidad con la cual usted expresa desde su unidad a cargo la convicción en trabajar en estos temas queda muy, muy clara en la exposición de las acciones que se han implementado desde la Fiscalía Especializada y desde la Fiscalía General de Justicia, que bien tenemos que reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho nuestro fiscal general en la aplicación para todas estas logros que se han tenido, que bien menciona esta unidad especializada para la atención de las medidas de protección, esta herramienta precisamente también que se ha creado llamada GER. Entonces, con esto puntualizamos cómo hemos trabajado y cómo se trabaja desde las diferentes áreas de la Fiscalía Especializada. Muchísimas gracias, maestra. No sé si quiera atribuir algo al cierre de esta ponencia, de esta participación. Primero que nada, agradecerles, pero sobre todo hacer el reconocimiento a la unidad de género. De verdad, creo que se estrena con bombo y platillo en esta coordinación que se tiene con toda la Fiscalía General de Justicia y este reconocimiento del esfuerzo de transmitirles a quienes nos escuchan que hay que actuar, pero hay que actuar día con día para erradicar esto. Decirles que los compromisos son claros, lo que hablábamos de la protección y darle ese seguimiento tiene que ver mucho y de manera muy constante con la comunicación con las policías de proximidad de los municipios para que verifiquen si el agresor no ha incurrido en algún incumplimiento de este tipo de medidas y decirles que también generamos un manual de actuar con perspectiva de género. Lo pusimos, este manual está elaborado justamente también por Fortis. En esta coordinación específica vamos a hacer próximamente, en las próximas fechas, generaremos la capacitación respecto del manual que tenemos justo el litigio con perspectiva de género, cómo reúnes tus pruebas con este razonamiento probatorio de los hechos a través de esta debida diligencia reforzada que todas y todos debemos de tener y bajo desde un criterio de epistemología jurídica que es la verdad de los hechos. Entonces, partimos desde la idea que lo que buscamos desde la Fiscalía General de Justicia es esclarecer los hechos, buscar lo que sucedió y con esa situación poder determinar quién es el responsable. Entonces, cerrar diciendo eso, cerrar que hay muchísimas acciones que podríamos enlistarlas como tema final, pero decirles el compromiso que tenemos para este tema, la importancia de que haya áreas especializadas que lo traten, pero sobre todo que haya un canal de comunicación externa como lo es la unidad de género que nos permita transmitirles a todas y todos los que nos escuchan estas acciones y esta necesidad de seguir trabajando día con día más para poder justo erradicar la violencia en contra de las mujeres. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por darse el tiempo precisamente de tener este contacto a través de estos medios digitales con compañeros de la institución y además, en esta ocasión, como bien le señala, al público en general. Creo que las preguntas que se externaron a través del chat quedaron resueltas a través de la aportación que hace la licenciada. De igual manera, la Unidad de Igualdad de Género está en la mejor disposición de contribuir con cada una de ustedes a través del correo electrónico. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a la ponencia, está abierta esa vía de comunicación. Muy agradecida, maestra. Gracias por el espacio. Muy bien, de esta manera, a todas y a todos ustedes les hago la más cordial invitación para estar presentes el día lunes 23 de noviembre en la conferencia que nos dictará la licenciada Alicia Díaz Martínez sobre el dictamen pericial psicológico en violencia de género. Asimismo, les sugiero estar al pendiente de las redes sociales para mayores eventos que se realizarán en esta conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. De esta misma manera, me permito hacer el cierre de esta conferencia y desearles a ustedes, a todas y todos ustedes, un excelente día.